que tenía con relación al uso de, por ejemplo, un muestreo simple. ¿De acuerdo? Pues con esos conceptos ya aclarados, podemos pasar a leer la parte de la ficha técnica que aparece siempre en la descarga de cualquier módulo del ENAO. ¿De acuerdo? Que ya lo consolidé todo en el aula virtual. ¿Ok? Compartí tanto las bases de datos como los PDFs principales, algunos reportes técnicos también. Está todo consolidado. Mucha de esa información en realidad está en la web, principalmente las bases de datos, pero ya lo organicé de una manera que hoy día podamos trabajar ágilmente. ¿De acuerdo? Bien, voy a compartir pantalla y antes de que me olvide tengo que grabar también esto. Perfecto. Recording in progress. Bien, pues todo lo que está acá en esta carpeta de la pantalla, ¿ok? Todo eso está en el aula virtual, ¿de acuerdo? Como menciono, mucho de esto está en la web, es de acceso público, pero lo he consolidado para tener un mejor orden, ¿de acuerdo? Dentro de cada carpeta están las ENAOs que vamos a ver hoy día, están las sumarias de cada año, ¿ok? Las sumarias donde se encuentran los estadísticos de pobreza monetaria, las sumarias, y el ENAO 01B que ven aquí están descargadas del módulo 85, que es de gobernabilidad, democracia y transparencia, ¿ok? Ustedes también lo pueden descargar manualmente. Yo ya me di el trabajo de mandarles a ustedes consolidados para ahorrar tiempo también. Y bueno, en cada año van a notar que están las mismas bases de datos, ¿ok? Y también están corregidas ya con la sintaxis que también vimos la clase pasada, de transformar la codificación antigua a la codificación moderna para corregir los problemas con las señas, con los signos de preguntas, con los signos de admiración, etcétera. ¿De acuerdo? Todo eso también lo vimos la clase pasada. Yo ya realicé el ejercicio previamente. He compartido el do file con la sintaxis para realizar el arreglo, que es muy sencillo. Solamente estoy realizando un bucle, ok, lo pueden revisar después con calma, pero es una adaptación a lo que vimos también la clase pasada, ok. Bien, pues cada vez que nosotros descarguemos un módulo, por ejemplo el módulo 500, que está acá, si nosotros abrimos el comprimido, pues vamos a notar siempre bastantes archivos, ¿cierto? En algún momento explicamos que en esta carpeta se encuentra tanto la base principal, ¿ok? Que es la base propiamente de la encuesta y de la cual nos vamos a sostener para calcular los principales indicadores de determinado módulo. En este caso es el 500, es decir, con este módulo puedo generar indicadores de empleo, ¿cierto? Pero adicionalmente, habían también otras bases auxiliares y complementarias que el INEI también nos dejaba a disposición, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, aquellos que tienen este nombre de CIU, ¿ok? En este caso, por ejemplo, hacen referencia a los códigos internacionales, ¿ok? De clasificación internacional uniforme para sectores económicos, ¿de acuerdo? Entonces, cada actividad económica en el país, ¿ok? Además de tener su etiqueta que describa la acción correspondiente a determinada actividad, pues también se le incluye un código, ¿ok? Y ese código nos va a permitir hacer comparaciones con otros países, ¿de acuerdo? Entonces, actividades similares que se realicen en otros países, vamos a poder hacer una comparación exacta gracias a que tenemos un código que identifica a dicha actividad, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí hay dos revisiones, uno que se llama Rep 3 y uno que se llama Rep 4. La única diferencia es que de determinado código para clasificar una actividad, pues uno está con un año creado en un año más antiguo. ¿Ok? La clasificación más moderna es el que dice Rep 4. No hay nada más que ello. Si ustedes tienen curiosidad, pues simplemente pueden googlear, ¿ok? Buscar en Google clasificación de actividades según el INEI y van a tener un PDF muy grande, ¿de acuerdo? Donde se va a especificar cada una de las actividades. Este, por ejemplo, ya es un tema muy específico, ¿de acuerdo? Si es que ustedes quieren realizar análisis sectoriales
a una gran desagregación, podrían usar esta información. El CIWO y el CNO en una clasificación antigua y el CNO está en una clasificación más actualizada. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en esta base de datos tenemos cuatro archivos, ¿de acuerdo? Que son información complementaria. De estos cuatro de aquí solamente podemos identificar las clasificaciones de estas variables en específico. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, la base que realmente me interesaría eh, manejar para calcular indicadores, al menos los agregados, los generales y los que salen en los reportes estadísticos con mayor frecuencia, sería la base de acá. ¿Ok? Entonces, pues esto de aquí es un ejercicio que uno aprende ya con la experiencia, ¿de acuerdo? Generalmente aquellas bases que están referidas a la encuesta son aquellos que tienen efectivamente el nombre del módulo. En este caso descargué el módulo 5, está el número 500 aquí. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a poder diferenciar aquellas bases auxiliares, complementarias, con aquellas que están estrechamente vinculadas o más directamente vinculadas con la información que contiene la encuesta, gracias a que en el nombre debería aparecer el número del módulo que hemos descargado. ¿De acuerdo? Lo otro, pues, es la experiencia. La experiencia también les va a ayudar a saber para qué sirve determinada base de datos o determinada información. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es con relación a las bases de datos. Aquí estoy ejemplificando con el módulo 500. Hay particularidades con cada uno de los módulos, son bastantes. ¿De acuerdo? Este es uno de los más usados porque es el de empleo, aunque cabe destacar que actualmente para el módulo de empleo se está descontinuando el uso del ENAO y más bien se ha empezado a usar una nueva encuesta que es la EPEN, la Encuesta Permanente de Empleo Nacional. ¿Ok? No obstante, para construir información histórica, pues dada la cantidad de años que tiene el ENAO, sigue siendo la referencia. ¿Ok? A nivel histórico, la referencia es la ENAO. Bien, pues además de las bases de datos que estoy comentando y que en algún momento también lo comenté en las primeras sesiones, pues tenemos los PDFs, ¿ok? PDFs en cada uno de los módulos. Aquí descargué el 500 y hay cuatro PDFs, ¿ok? Bien, pues ¿qué son esos cuatro PDFs? Y ahora sí paso a la carpeta. Aquellos que tengan este nombre de set, ¿ok? Set y bueno, el año y el número del módulo, ¿de acuerdo? En este caso el módulo 500, pues hacen referencia al cuestionario. ¿Ok? Este cuestionario es muy, eh, es vital de todas maneras leerlo, porque es la estructura con la cual se le hace la pregunta al entrevistado. ¿Ok? Esto de aquí es lo que lee el encuestador, ¿ok? Y es el flujo que va a seguir dependiendo de las respuestas que den las personas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí para este módulo que es de empleo, le preguntan directamente. La semana pasada, del, aquí, claro, dependiendo del encuestador, debería tomar como referencia las fechas correspondientes a la semana pasada de la cual se le está haciendo la pregunta al encuestado y se le pregunta, ¿tuvo usted algún trabajo? Y si responde sí o responde no, como podrán notar, hay un camino lógico, ¿no? Si respondiera que sí, por ejemplo, se pasa directamente a la 505, ¿ok? Que, en el cual ya se le identifica como un ocupado. Te saltas la 502, la 503 y la 504, por ejemplo, ¿no? Entonces te ayuda a tener una intuición de por qué se realiza determinada pregunta, cuál es la lógica de construcción, ¿ok? Y también te permite entender mejor el resultado final del indicador que se genera.
¿ok? Y determinadas limitaciones también, ¿sí? Entonces, este PDF de acá va a contener todas las preguntas del módulo que se descarga, ¿ok? Y también tiene pues todo el componente de la lógica de saltos de pregunta, de repreguntas, etcétera, ¿ok? Importante acotación con relación a este PDF, y es que el INEI trabaja mucho con preguntas de sondeo, ¿ok? Preguntas de sondeo. ¿Qué quiere decir preguntas de sondeo? Que no todas las preguntas que están aquí están hechas para realizar una interpretación directa, ¿ok? Esto es importante, porque muchas personas que no tienen mucha noción del ENAO leen el cuestionario y empiezan a tabular o consideran que se puede tabular y hacer inferencia con todas las preguntas que están allí. Pero ese no es el manejo óptimo, ¿de acuerdo? Con el cual fue planteado la encuesta nacional de hogares y el uso de determinadas preguntas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí a la persona se le pregunta, la semana pasada, ¿usted tuvo algún trabajo? Si él responde que sí, pues ok, pasamos a la parte de ocupados. Pero si responde que no, ¿ok? Se empiezan a realizar preguntas intermedias para verificar si es que la persona está contestando. Perdón, hay alguien que tiene el micrófono abierto y me distrae un poco. Perfecto, lo cerré. Entonces, retomando, puede ocurrir que la persona responda que no, ¿ok? Porque no tiene muy claro el concepto de la pregunta que se le está realizando, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser que, dada la definición, dada la nomenclatura, ¿ok? De esta pregunta, de este indicador, sea más amplio y más extenso de lo que el encuestado considera. Entonces, lo que hace el INEI es realizar preguntas indirectas, ¿de acuerdo? Para intentar precisar, sin que el encuestado lo sepa explícitamente, si es que está respondiendo bien o está respondiendo mal. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, la semana pasada, ¿usted tuvo algún trabajo? Y yo puedo responder, no, no tuve un trabajo. Entonces, como respondió que no, pasamos a la 502. Y le dice, aunque no trabajó la semana pasada, ¿tiene algún empleo fijo al que próximamente volverá? ¿De acuerdo? Porque puede ser que no haya trabajado, por ejemplo, porque estaba de vacaciones. ¿De acuerdo? O puede ser de que esa semana justamente había encontrado un empleo, o hace 2 semanas había encontrado un empleo, la semana pasada no trabajó, pero su contrato empieza pronto. ¿Ok? Empieza en este caso próximamente. ¿De acuerdo? La palabra aquí clave es próximamente. ¿De acuerdo? Pero lo importante es que tenga un empleo fijo. Si responde que sí, mira, a pesar de que en la pregunta directa de si tuvo algún trabajo respondió que no, en esta segunda pregunta, ¿ok? Mencionando que volverá pronto a un trabajo fijo, responde que sí, entonces vuelve a ser clasificado en la parte de ocupados. ¿Sí? Esta es una pregunta de sondeo, por ejemplo. No es que con esto, no es que esto tenga la intención, ¿de acuerdo?, de generar un estadístico, un indicador de interpretación directa. Y no es que esta pregunta esté realizada con el fin de calcular un estadístico de cuántas personas tienen algún empleo fijo al que volverán próximamente. No, simplemente me está sirviendo como un paso intermedio para verificar si es que el 501 fue suficiente para identificar a una persona como ocupado o como no ocupado. ¿Se entiende? Entonces, esto es importante también. El INEI no te dice explícitamente cuál es una pregunta de sondeo, cuál es una pregunta para construir un indicador, ¿de acuerdo? Pero con la lectura de esta cédula puedes darte cierta noción, ¿de acuerdo? De la utilidad, ¿ok? Y el uso adecuado de determinadas preguntas, ¿sí? Entonces, para redondear la idea, hacemos una pregunta directa, en este caso, ¿tuvo o no tuvo algún empleo?
¿de acuerdo? Según ello, pues pasamos a la 505 para identificar si está ocupado o no. En este caso respondió, si responde que no, por ejemplo, pues pasamos a una segunda pregunta filtro. Ok, no estás trabajando. Me dices que no trabajaste la semana pasada, pero por si acaso vas a volver, ok, tienes un empleo al que volverás próximamente. En este caso, si te dice que sí, a pesar de que en la pregunta directa respondió que no, para mí sigue siendo un ocupado. ¿Ok? Entonces es una pregunta de sondeo, es una pregunta para terminar de construir el indicador, para darle más precisión, ¿ok? E ir construyendo indirectamente, pues el indicador final, a pesar de que quizás el encuestado no conoce el concepto amplio de lo que es o no estar ocupado. ¿Sí? Igual, la 503, por ejemplo, vuelve a insistir, aunque no trabajó la semana pasada, ¿ok? Y también se asume ya de que no tiene algún empleo fijo al que próximamente volverá, se le pregunta si tiene algún negocio, ¿ok? Porque la persona, al momento de tú preguntarle sobre su ocupación, puede pensar en abstracto que solamente se refiere a empleos asalariados. Entonces el INEI en la 503 dice, a ver, por si acaso preguntemos de manera explícita, ¿ok? Que no estamos abarcando solamente a los asalariados, sino por si acaso pregúntale si con el tema del negocio propio, eh, pues estaba ocultando información de acuerdo en las anteriores preguntas, ¿sí? Entonces, no es que se pueda generar un indicador directo con esta pregunta, sino que forma parte de un escalamiento, ¿ok? Un escalonamiento, ¿sí? Bien. Ah, igual me preguntan si algo no queda claro, ¿sí? Es un poco complejo esto del cuestionario, pero es así como se trabaja. Y no hay, lamentablemente, como que un manual escrito del INEI que te diga específicamente esto que estoy explicando, ¿de acuerdo? Bien, y ya si estas tres preguntas, por ejemplo, responde que no y que no, em, se abre ya un abanico bien grande, ¿ok? Que es la 504 de 11 categorías, donde ya se le pregunta, eh, pues, otro tipo de casuísticas, ¿sí? Si realizó alguna actividad al menos una hora para obtener un ingreso. Ya esta ya es una manera más explícita, otra vez vuelve a lo explícito, pero un explícito particular. ¿Sí? Si vendió joyas, si realizó alguna labor artesanal, ¿ok? Si hizo prácticas pagadas en un centro de trabajo, ¿ok? Entonces, vuelve a particularizar muchos casos porque quizás la persona, otra vez reitero, el encuestado, no tiene por qué conocer en sentido amplio el concepto de estar ocupado. Entonces el INEI tiene que estar haciéndolo de manera indirecta con preguntas de sondeo, preguntas filtro, y cerciorarse de que la respuesta que está dando el encuestado es lo más precisa posible, ¿ok? En función de lo que quiero medir, ¿sí? Este es un ejemplo. Para todos los módulos ocurre exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces ya queda a tarea, pues, según el tipo de información en el que uno esté interesado, pues darle al menos una repasada a esto, ¿ok? No es necesario que lo entiendan al 100% ni mucho menos que lo memoricen, porque, por ejemplo, en la condición de empleo, el INEI no es que yo tenga que usar todas estas variables para construir la clasificación de ocupados, desocupados o inactivos. El INEI ya te da variables globales, ¿ok? Variables construidas, mejor dicho, donde ya se identifican las grandes categorías de interés de determinado módulo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando trabajemos el día jueves, el miércoles, perdón, que ya es la última sesión, cuando trabajemos con el módulo 500, van a notar que no es necesario que utilice todas estas variables para identificar a un ocupado, a un desocupado, a un inactivo, ¿no? Eso ya está construido en una variable propia de la base. Vamos a realizar, sí, algunos filtros, ¿de acuerdo? Importantes para replicar el cálculo oficial, pero no va a ser necesario desagregarnos hasta este nivel. Igual el INEI es transparente y te pone el cuestionario y tal, y si quieres realizar una tesis, una investigación muy precisa, pues que tengas en consideración que esta fue la manera de construcción, ¿ok? Muy transparente también.
Bien, si no hay dudas, continuamos. Eso es con relación a la cédula de la encuesta. Pues, ¿qué más tienen, suelen tener los módulos al momento de ser descargados? Pues el diccionario. El diccionario no es nada más que eh, el nombre de las variables, ¿ok? Y sus respectivas etiquetas, y también con las categorías asociadas. Y también, pues, en qué módulo están alojadas. ¿Sí? Entonces, es un diccionario sencillo. No estoy seguro si todos alguna vez han visto un diccionario de datos, pero es el nombre del archivo, el nombre de la base de datos, el nombre de la variable, ¿ok? Alguna información del formato de la variable, y lo importante, la etiqueta, ¿sí? Las categorías que están dentro de la variable, la pregunta o la etiqueta general asociada también a cada variable. Y esta es una guía fundamental, ¿de acuerdo? Cuando quieran manejar pues la ENAO. Igual, como han notado, el INEI exporta eh, de manera, bueno, por default en SPSS y en Stata. Y eso tiene la ventaja de que cuando manejemos en Stata, todas las variables también están etiquetadas dentro de la base de datos. Entonces, un poco que te ahorra estar revisando el diccionario de datos, pues no obstante, no deja de ser fundamental esto, ¿ok? Para ubicarte un poco sobre en qué módulo quieres trabajar, qué variables quieres conservar, y si quieres realizar alguna reetiqueta, alguna variable, pues que ustedes consideren, no está de más también revisar esto, ¿sí? Entonces solamente es un listado de variables, o sea, son 381 páginas de todas las variables que están ahí para cada base de datos y con sus respectivas etiquetas y categorías, ¿ok? Entonces, cuando descarguemos el módulo 500, ustedes pueden entrar aquí y revisar qué variables contiene el módulo 500. Como menciono, la ventaja de trabajar en Stata es que el INEI ya usa en sus bases disponibles el SPSS y el Stata. Y cuando importamos la base de Stata, ya está todo etiquetado dentro del software. Entonces la exploración también podemos hacerlo dentro del software y ahorrarnos un poco esto. ¿Ok? Eso ya va un poco pues a decisión de cada uno, preferencia de cada uno. ¿Sí? ¿Qué más hay dentro? Pues la ficha técnica. ¿Ok? Y con esto es lo esencial de la encuesta en general, ¿ok? No es que esto sea para cada módulo, esto de aquí es lo mismo para todos los módulos que se descarguen. Esta es la ficha técnica del 2025, ¿ok? Que salió hace 2, 3 días, la semana pasada creo. Y hoy día vamos a trabajar con el 2025, ¿ok? Vamos a trabajar con la información más reciente. Eh, pues esta es la ficha técnica, si bien dice enero 2025, pues recién lo acaban de publicar hace poquito. Bien, vamos a leer la ficha técnica como si fuese la ficha técnica de cualquier otra encuesta, ¿ok? Para situarnos en qué es lo importante que deberíamos prestar atención, ¿sí? Bueno, aquí te cuenta un poco de la historia, ¿ok? La encuesta nacional de hogares, sus respectivas actualizaciones, ¿ok? Cabe destacar que no estoy seguro si todos los años, ¿ya? Pero por ejemplo, cuando estaba en el Ministerio de Trabajo, en algún año el INEI mandó el módulo especial de empleo, que es el módulo 500, para que nosotros podamos revisar y dar algún comentario de mejora con relación a las preguntas que se hacen para hacer el cálculo final, ¿sí? Entonces, suelen mandar, no estoy seguro si todos los años, pero suelen mandar los módulos especializados a los ministerios correspondientes. Imagino que el módulo de educación, que es el módulo 300, lo mandarán, por ejemplo, al Minedu, que es el Ministerio de Educación. Y bueno, podemos brindar algún tipo de retroalimentación. Cabe destacar que muchas de las preguntas pues también están con base a recomendaciones de organismos internacionales como la OIT, ¿no? Que es el de trabajo, por ejemplo. Bien, pues aquí te cuento un poco de la historia. Cada encuesta que tenga una ficha técnica de acuerdo rigurosa va a tener un antecedente de desde cuándo se usa, o que dice que tuvo algún tipo de actualización. Por ejemplo, aquí te cuenta que en el 2007, con auspicio del Banco Mundial, el INEI convocó a un comité asesor especializado, etcétera. ¿Sí? Bien, la finalidad y los objetivos. Esto es esencial.
¿De acuerdo? Entonces, la finalidad, por ejemplo, es suministrar información estadística, demográfica, social y económica, ¿ok? Proveniente de los hogares, que permita medir la pobreza y caracterizar las condiciones de vida de la población, ¿ok? Entonces, el eje principal, como podrán notar, y lo mencionan de manera explícita, es medir la pobreza, ¿ok? Caracterizar las condiciones de vida de la población ya lo ponen de manera más agregada y este componente pues agrupa la parte de empleo, la parte de educación, la parte de salud, lo que vamos a ver también, bueno, una parte de gobernabilidad, transparencia, programas sociales, etcétera. ¿Ok? Esto aparece como en el agregado de este gran componente, ¿ok? Pero como podrán notar, le hace bastante explícito mencionar que permite medir la pobreza. Bien, a conocer estos resultados contribuirá a determinadas cosas, ¿no? Diseño de políticas, evaluaciones de impacto, etcétera. Luego vienen los objetivos específicos, pues que simplemente es la desagregación de este gran objetivo general, ¿ok? Que aquí está presentado como una finalidad, ¿ok? Que es generar indicadores, que permitan conocer la evolución de la pobreza, generar indicadores de pobreza multidimensional, ¿ok? Efectuar diagnósticos sobre las condiciones de vida y pobreza, etcétera, ¿ok? Permitir comparabilidad con investigaciones similares, servir de fuente de información a instituciones públicas, ¿ok? Que de cierto modo cumple con todos los objetivos la encuesta nacional de hogares, ¿ok? En la mayoría de ministerios, por no decir en todos los ministerios, en algún momento hacen uso de la encuesta nacional de hogares para determinar alguna población objetivo, para determinar algún tipo de contexto, ¿ok? Con relación al sector, pues, de referencia, ¿sí? Es importante, y aprovecho a hacer la acotación, no creo que nos dé el tiempo para calcular por esa multidimensional, lo que sí vamos a calcular es por esa monetaria, pero subí al aula virtual eh, los, el otro bloque, ¿ok? De Stata Intermedio del INEI. Ahí sí desarrollan la parte muy claramente la parte de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Así que con todo lo aprendido en clase, tanto con relación a comandos como en la parte teórica, ya podrían revisar tranquilamente la parte de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. ¿Ok? Ya estarían al nivel de poder revisar esa información por su propia cuenta. Esto después de ver la sexta clase. ¿Ok? Eh, William. Sí, bueno, de hecho, a ver, déjeme ver. De hecho, en el PDF que les estoy mandando, ya se construye un do file para calcular la pobreza multidimensional. Pero si gustan, les comparto uno también. Incluso hay un método de imputación muy interesante que hace el INEI para poder construirlo. Ah, debe estar en el segundo, entonces. Pero en uno de estos PDF se calcula. Aquí está. Métodos para medir pobreza. Aquí está el de método de necesidades básicas insatisfechas. Nosotros vamos a hacer el método de pobreza monetaria, que es el que suele salir más en la prensa y el que tiene mayor alcance por su facilidad de interpretación también, pero estoy dejando aquí también el PDF del INEI. Es del mismo INEI, es decir, el INEI calcula del modo en que está en este PDF, así que no hay pierde. ¿Ok? Ah, pues nada, aquí está la bibliografía incluso. Están las preguntas, es muy amigable el PDF, es casi como un tutorial por imágenes, ¿no? Están las preguntas asociadas, está la sintaxis, ¿ok? Está la sintaxis, también está el método de imputación, como comento. Em, las necesidades básicas insatisfechas ya están calculadas en el sumario. No obstante, el INEI de todas maneras demuestra cómo construir esa variable. Entonces, incluso es mucho mejor todavía. Ya está construido en la base de datos, pero el INEI te dice, ok, te voy a enseñar a cómo construyo la necesidad básica insatisfecha. ¿Ok? Y eso involucra una parte de imputación de missing. ¿Ok? Hacen merge. ¿Ok? Todo lo que hemos visto en clase lo hacen aquí. Miren, hacen tabulados, hacen merge, hacen tabs. ¿Ok? Está el keep, el gen, el sort, el collapse. Todo lo
que hemos visto en clase, todos ustedes ya con eso que hemos aprendido en clase ya pueden enfrentarse a lo que está acá. Y esto que está acá ya el INEI lo considera que es un estado intermedio. Entonces, nosotros ya estamos en un nivel intermedio de stata, ¿ok? Con todo lo que hemos visto hasta ahora. Como podrán notar, todo lo que está acá son comandos que ya hemos visto. Son comandos que ya conocemos. El keep, el gen, el tap, el sort, el collapse, ¿ok? Y el save, que es para guardar la base de datos. Todo esto ya lo sabemos. Con los comandos que conocemos ya podemos replicar lo que el INEI nos sugiere, ¿ok? Acá lo que se complica un poco son las condicionales, quizás porque son muchas condicionales, pero si lo leemos con calma, van a notar que no es tan complicado. Igual, la sección 6 nosotros vamos a abordar mucho en tema de agregar bastantes condicionales, así que luego de la sesión 6 recién pasan a esto, se les va a hacer más fácil. Y nada, pero aquí está, en el PDF que estoy compartiendo, incluso también está la parte de pobreza monetaria, está la sintaxis de construcción, ¿ok? Entonces, ya está en el aula virtual, es el archivo 3, ¿ok? Bien, continuamos. Entonces, reitero, no creo que nos dé el tiempo para calcular pobreza multidimensional, pero está en el PDF del INEI, que es el ente rector. Mm, Nadie lo puede enseñar mejor que el propio ente, ¿ok? Así que ahí está en el aula virtual. Ok, William, voy a preparar el do file y lo subo al aula virtual, ¿ok? Bien, continuamos. La cobertura, importante, la encuesta se realiza a nivel nacional, tanto en el área urbana como rural, y a los 24 departamentos del país. Ojo, 24 departamentos, ¿ok? No se llaman regiones, se llama departamentos. Oficialmente se llama departamentos, aunque esta es una lucha casi perdida. Casi todas las instituciones cometen el error de llamarle regiones a los departamentos. No, en el Perú no existen regiones, existen departamentos, pero bueno, y en la provincia constitucional del Callao. El Callao vendría a ser la única provincia que tiene inferencia, ¿ok? No hay ni una sola provincia más que tenga inferencia estadística, ¿ok? Ah, perfecto. Y ya en clases pasadas vimos cómo podíamos identificar a los departamentos, ¿cierto? Que era el ubigeo. ¿De acuerdo? Eso también ya lo expliqué, incluso está en el Excel que les compartí en el aula virtual, etcétera. Bien, cobertura temporal, la encuesta es continua desde mayo del 2003, ¿ok? Para el 2025 se ejecutó durante todo el año. De hecho, luego del 2003, prácticamente en todos los años, se ejecuta durante los 12 meses, ¿ok? Aquí está la cobertura temática, a grandes rasgos, por supuesto, educación, por ejemplo, que es el módulo 300, salud, que es el módulo 400, empleo, que es el módulo 500, etcétera. ¿Ok? Bueno, esto lo digo así de memoria por tema de experiencia, de que lo manejo mucho, pero bueno, ustedes también cuando empiecen a trabajar con la ENAO de manera constante, en algún momento lo van a memorizar. Bien, periodos de referencia. ¿De acuerdo? Como podrán notar, cada uno de los módulos, por ejemplo, el módulo de educación, salud, empleo, tienen diferentes periodos de referencia. ¿A qué se refiere con periodos de referencia? Pues es el componente temporal en el cual se ubica determinada pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, cuando vimos la pregunta de empleo, cuando preguntamos a la persona si estaba ocupada o no, el encuestado le decía, la semana pasada estabas ocupado. Bien, esa semana vendría a ser mi periodo de referencia para calcular el indicador de ocupación. Entonces, si vamos al empleo, por ejemplo, como podrán notar, en el empleo, el periodo de referencia es la semana pasada. ¿Ok? Es decir, cada vez que yo pregunte si está ocupado, si está desocupado, si está inactivo, les voy a preguntar con referencia a lo que hacía la semana pasada, ¿ok? De la fecha de encuesta. ¿Sí? Cada vez que yo le realice algún tipo de pregunta vinculada al empleo, siempre va a empezar diciéndole la semana pasada, ¿ok? ¿Qué estuviste haciendo la semana pasada? ¿Ok? Pues bien, ese es, por ejemplo, para el caso de las preguntas de empleo. En el de educación, por ejemplo, dependiendo del indicador,
pues va a usarse periodo de referencia diferente. ¿Ok? Por ejemplo, podría decirle en los últimos 12 meses, ¿ok? ¿Cuál fue el último grado que usted aprobó? ¿Ok? Podría decir primaria, podría decir secundaria, superior universitaria, superior no universitaria, ¿ok? Día de la entrevista, por ejemplo, se le puede preguntar actualmente, ¿no? Actualmente usted se encuentra matriculado en algún centro de educación básica o superior, ¿ok? Entonces, claro, es complicado memorizarte todo, ¿sí? Pero es importante reconocer, principalmente reconocer, que es lo que quiero que, con lo que se queden, reconocer que existen diferentes periodos de referencia para la construcción de determinados indicadores, ¿sí? No se trabaja con un único periodo de referencia. Y esto va a tener repercusiones con la interpretación del indicador, ¿sí? Entonces, bien, eso. Por ejemplo, en residencia habitual, que esto lo vamos a usar para calcular el filtro, ¿ok? Y obtener la población final. El periodo de referencia, por ejemplo, es en los últimos 30 días. Es decir, se le va a preguntar, ¿en los últimos 30 días usted se mantuvo de manera constante presente en el hogar o se mantuvo ausente en el hogar? ¿De acuerdo? Entonces, eso. Ah, para cada indicador le puede corresponder un diferente periodo de referencia. ¿Sí? Bien. Ah, continuamos. Esto es con relación a los periodos de referencia. Aquí está el método de entrevista. ¿Ok? Ah, entrevista directa utilizando equipos móviles. El tipo de encuesta. Aquí lo que es importante es recoger la parte de la población de estudio. ¿Ok? La población de estudio estará constituida por todos los residentes habituales del hogar. ¿De acuerdo? Y esto es importante, es un dato no menor, porque cuando calculemos nuestros indicadores vamos a tener que realizar algunos filtros para quedarnos con esta población objetivo, ¿ok? Con esta población de estudio. ¿Sí? El INEI no suele decir explícitamente, ni mucho menos mostrar el código de cómo uno debe construir este filtro. Uno esto lo aprende ya en experiencia, ¿ok? No está en la web tampoco. Es un filtro, o bueno, muchas de las sintaxis del INEI en realidad son muy preciadas por la poca disponibilidad que hay con relación al acceso libre, ¿sí? Son muy cerrados con su sintaxis. En este caso, por ejemplo, te da la base de datos, pero no te advierte que tienes que hacer un filtro vinculado al residente habitual. Pero nosotros vamos a aprender a hacer eso. Sí, luego te da el personal de campo, bueno, eso es algo operativo, la modalidad de la entrevista, la población objetivo, ¿ok? En este caso, la población objetivo está definida como el conjunto de todas las viviendas particulares y sus ocupantes residentes, ¿ok? En el área urbana y rural del país. Por eso es que en la ejemplificación que hicimos la clase pasada, para entender a grandes rasgos, ¿ok? Cómo se construía un diseño complejo de la encuesta, lo hice de manera adrede mediante la población de viviendas, ¿ok? Para que se entienda un poquito mejor esto. Hola Claudia, veo que me pusiste un puntito ahí. Bien, am, diseño y marco muestral. Perfecto. Y ahora sí ya nos metemos un poco más a los conceptos que vimos la clase pasada de conglomerados, estratos y factor de expansión. Bien, aquí están las unidades de muestreo. Perdón, importante. El marco muestral para la selección de la muestra, ¿ok? La información proviene del censo. ¿Ok? Bueno, dice de los censos. Por lo tanto, debemos asumir de que no solamente usa el del 2017, sino que quizás para alguna imputación usan también la del 2007. ¿Ok? Entonces, la referencia es trabajar con el censo que se realiza a toda la población y según ello recién construir mis unidades de muestreo. ¿Ok? Entonces, las unidades de muestreo van a cambiar según si es área urbana o según si es área rural. ¿Ok? En el área urbana, pues va a seguir básicamente la misma estructura que vimos en el Excel de la clase anterior. Como podrán notar, la unidad primaria de muestreo es el conglomerado. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que luego de la estratificación,
¿ok? ¿Para qué servía la estratificación? Recuerden que la estratificación me permitía garantizar un mínimo de muestra, ¿ok? Para tener representatividad para determinados grupos geográficos, ¿cierto? Eso lo vimos en el ejemplo de la clase pasada. Bien, pues luego de la estratificación hablábamos que agrupábamos viviendas en conglomerados, ¿cierto? Bueno, ya estamos en ese punto. La unidad primaria de muestreo es el conglomerado, ¿cierto? De todos los conglomerados que habían en determinado estrato, pues elegíamos aleatoriamente solo algunos conglomerados, ¿sí? Entonces, esa es la unidad primaria de muestreo, es lo primero que se muestrea, y dentro de cada conglomerado, luego pasábamos a elegir aleatoriamente viviendas, ¿sí? Por eso es que te dice que la unidad secundaria de muestreo es la vivienda particular, ¿ok? Como podrán notar, ya es un poco más sencillo, si es que quedó claro, por supuesto, lo que vimos la clase pasada, pero sigue la misma estructura, ¿sí? En el área rural va a haber un pequeño ajuste, ¿de acuerdo? Entonces, la unidad primaria de muestreo es de dos tipos, ¿sí? Como en el área rural, pues las viviendas están menos agrupadas, ¿ok? Pues es difícil hacer conglomerados. Entonces nos vamos a guiar de centros poblados, ¿ok? Que tengan desde 500 a menos de 2.000 habitantes. ¿De acuerdo? Esto es importante porque con esto vamos a recodificar después y vamos a construir esta variable. Entonces, si hay un centro poblado urbano que tiene de 500 a menos de 2.000 habitantes, lo vamos a considerar como parte de la zona rural. ¿Ok? Entonces, en lugar de hacer conglomerados, primero identificamos centros poblados. Y de manera más explícita, pues usamos áreas de empadronamiento rural. ¿Sí? Entonces, en lugar de usar conglomerados, hacemos dos cosas. Centros poblados que tienen de 500 a menos de 2.000 habitantes y también usamos pues áreas de empadronamiento rural. ¿De acuerdo? Esas vendrían a ser las símiles de los conglomerados que se usan en la zona urbana. Y la unidad secundaria de muestreo, pues aquí recién ah, incluiríamos el conglomerado y la vivienda particular. En el caso de la vivienda particular, pues es lo que hemos visto ya tanto en la ejemplificación, y es que es lo mismo también que en la parte rural, pero aquí lo novedoso es que el conglomerado recién aparece como segunda, ¿ok? Unidad de muestreo, ¿ok? Y que debe tener en promedio 140 viviendas particulares. Debe cumplir esto, ¿ok? Ah, pues si haces una segunda unidad de muestreo que tiene el conglomerado, ¿cierto? Para este caso en particular, deberías todavía ir a un tercer paso, que es la vivienda particular, ¿sí? Entonces, es como un arbolito, ¿no? De flujos. Bien, el tipo de muestra es de tipo probabilística, de áreas, estratificada, bietápica e independiente en cada departamento de estudio. ¿Qué quiere decir eso? Que la ejemplificación que hicimos la clase pasada, en la cual estratificábamos, luego hacíamos selección aleatoria de conglomerados y luego hacíamos selección aleatoria de viviendas, se hace de manera independiente para cada departamento, ¿ok? No es que se haga a nivel nacional un solo ejercicio probabilístico, ¿ok? Sino que vamos a tener que hacer esta tarea de manera independiente para cada uno de los 24 departamentos, ¿sí? Importante también es que desde el 2008 se vienen implementando muestras panel, ¿sí? Y que también alimenta cuando entramos al INEI, nos permite elegir entre el ENAO normal y el ENAO panel, ¿cierto? Pues el ENAO panel se alimentaría de este concepto que se agrega acá, ¿sí? En la muestra no panel se visitan cada año los mismos conglomerados, en el mismo mes de encuesta, pero se seleccionan distintas viviendas. Importante. Entonces, cuando explicamos lo de los conglomerados y dentro de cada conglomerado hacíamos la selección de viviendas, ¿ok? Para las viviendas que son no panel, al año siguiente, ¿de acuerdo? Se vuelve a elegir el mismo conglomerado, pero con viviendas diferentes, ¿ok? Nada más que eso. Y la encuesta se realiza también en el mismo mes en el que se realizó la encuesta anterior. ¿Ok? El nivel de confianza es del 95%. Aquí te da pues el tamaño de la muestra,
La distribución de la muestra, eso ya lo vemos en el software, ¿ok? Los niveles de inferencia, importante. Cuando trabajamos con la base anual, la inferencia puede ser nacional, puede ser urbano, puede ser rural y también puede ser a nivel de departamentos, ¿ok? Cada uno como dominio de estudio. Importante. Entonces, aquí, en esta parte del nivel de inferencia, por ejemplo, ya notamos la limitación teórica de de la desagregación geográfica. Cuando vimos el UbiGeo en su momento, vimos que con el UbiGeo podíamos identificar hasta los distritos, pero ya con la ficha técnica notamos que de nada nos sirve tener la identificación por distritos porque la inferencia solo se puede hacer hasta nivel de departamentos. ¿Ok? Bueno, y también el Callao, que está acá. La única provincia en la cual se puede hacer inferencia. ¿Sí? La única provincia que tiene inferencia es el Callao. Bien, si trabajamos con la base trimestral, pues dada la pérdida de muestra, la inferencia también es más acotada. ¿Ok? A ver, alguien se le activó el micrófono. Lo apagó. Es más acotada. Si trabajamos con el trimestral, solo podemos hacer inferencia nacional, urbana y rural. ¿Ok? Recuerden, si trabajamos con el trimestral, ya no podemos hacer tabulados ni construcción de indicadores departamentales. Todo es nacional. ¿Sí? Si quieren trabajar con departamentos, de manera obligatoria deben trabajar con el anual. ¿Sí? Bien. Pues nada, esto sería lo principal. Aquí está la unidad de investigación, que son los integrantes del hogar de la familia, por supuesto, los trabajadores del hogar, los integrantes de una pensión familiar, etcétera. Los que no son investigados, los integrantes de una pensión familiar que tienen de 10 a más pensionistas y los trabajadores del hogar con cama afuera. Los informantes, el jefe del hogar, siempre es el principal informante. Am, Cuando es una pregunta particular, por ejemplo, de empleo de cada persona, ya pueden participar los demás miembros, por ejemplo, el cónyuge, los perceptores, que son aquellos que reciben ingresos monetarios, ¿ok? Y que solo está acotada para la población de 14 a más años. El miércoles que trabajamos con el módulo de empleo, explicaré a más detalle esta parte de acá de 14 a más años, ¿sí? Las personas de 12 años y más, ¿ok? Eh, ok, ellos sí responden, ¿ok? Se realiza la entrevista directa, ¿ok? De 12 a más años responden todavía directamente al encuestador, pero aquellos que son menores de 12 años, la información ya la proporciona una persona responsable del hogar, que suele ser el jefe, ¿ok? Eh, y las personas de 18 y más corresponde a la población que es seleccionada para proporcionar información del módulo de opinión, que es justamente el módulo que veremos hoy, ¿ok? De transparencia, gobernanza, etcétera. Bien, pues eso que hemos visto anteriormente vendría a ser lo esencial que debe tener una ficha técnica y lo que debemos revisar siempre antes de meternos a la base de datos, ¿ok? Para no realizar interpretaciones inadecuadas. Importante que es el objetivo de la encuesta, la finalidad, sus objetivos específicos, ¿ok? La cobertura de la encuesta, cómo fue construida, el método probabilístico, si estuvo por conglomerados, estratos, etcétera, y el nivel de inferencia, ¿ok? Y el nivel de inferencia. Perfecto. Características de la vivienda y del hogar. Bueno, luego te da un resumen de lo que contiene cada módulo. ¿Ok? Este es nada más que un resumen de lo que contiene cada módulo. No es complicado. Solamente es darle una lectura para los interesados, pero es simplemente el resumen de lo que contiene cada módulo. Cuántas preguntas hay de alimentos, ¿ok? Los ítems asociados, etcétera. Y en algún momento, y la construcción de los factores de expansión. ¿Ok? Am, Aquí está. Esto es lo que vimos en el Excel la clase pasada y la definición es exactamente según lo que hicimos de manera práctica. El factor básico de expansión para cada hogar muestral es determinado por el diseño de la muestra, ¿ok? Es decir, al inverso de su probabilidad final de selección, ¿ok? ¿Y qué es la probabilidad final de selección? Es el mismo que es el producto de las probabilidades de selección en cada etapa. ¿Ok? Todo esto que está acá técnico, pues ya lo vimos en el Excel.
¿sí? Estratificábamos, elegíamos aleatoriamente el conglomerado, tenía su probabilidad asociada, luego elegíamos las viviendas, también tenían su probabilidad asociada, multiplicamos ambas probabilidades, tuvimos una probabilidad final de selección, le calculamos la inversa y tuvimos el factor de expansión, ¿cierto? Todo eso lo vimos en la clase pasada en el archivo Excel. Pues está resumido aquí en este párrafo de acá, ¿sí? Ah, bien, bueno, hay algunos métodos de imputación también, pero esto ya, pues no es tanto no, de interés, ¿ok? Más que nada informativo, no tiene repercusiones sobre los cálculos. Solamente te avisan que realizaron algunos métodos de imputación. En el Excel, perdón, en el PDF que estoy compartiendo del INEI, por ejemplo, realizan algún método de imputación para calcular la necesidad básica insatisfecha. Cuando lo repliquen, por ejemplo, ahí van a notar que realizan un método de imputación con los valores omitidos, ¿sí? Hola María. Eh, pues una manera práctica y sencilla sería esta. Si tú abres una base de datos del ENAO y solo encuentras estas variables llave, que es el conglome, vivienda y hogar, ¿ok? ¿Qué es lo que vimos en la clase pasada cuando hicimos los merge? Si solo contiene estos tres, la base está a nivel de hogares. Si además de estos tres tiene el identificador de persona, que se llama CODPERSO, lo estoy poniendo en el chat, por cierto, tiene CODPERSO, se podría decir que tu base de datos está a nivel de individuo, ¿de acuerdo? Entonces, si tiene conglome, vivienda y hogar, está a nivel de hogares. Si tiene conglome, vivienda, hogar y CODPERSO, ¿ok? Quiere decir que está a nivel de individuo, ¿sí? Igual eh, se puede leer también la especificación de cada módulo, ¿sí? Bien, pues pasamos al ENAO para verlo prácticamente mejor y ya vamos asentando varias cosas que hemos visto, ¿sí? Si es que no hay dudas, por supuesto. Entonces les compartí la sesión 5, este do file, ¿de acuerdo? Les recomendé que tengan esta estructura, ¿ok? Para que me puedan seguir, ¿sí? De preferencia, mejor ahora concentrémonos en la explicación más que en la codificación, ¿sí? Porque ya en teoría conocemos el software, toda la parte básica del manejo del software, ¿sí? Bien, pues aquí estoy usando, bueno, aquí puse algunos comentarios, por supuesto, aquí es quinta sesión. No olviden que por buenas prácticas de programación siempre hay que poner un preámbulo, algunas anotaciones de qué va el código, actualización, etcétera, ¿no? ¿Quién lo hizo y tal? Bien, aquí pongo algunos comentarios, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que ya he explicado? El INEI usa el censo y los mapas para tener un universo de lo que van a encuestar. ¿Sí? Acá está lo que explico de los conglomerados, ¿ok? Digo que es probabilística, ¿ok? Porque las viviendas tienen una probabilidad conocida de ser seleccionadas, etcétera. Todo esto que está acá lo comenté para refrescar un poco, pero todo esto lo hemos explicado ya ahorita al inicio de la sesión y también la clase pasada, ¿ok? Vamos a lo práctico. Estoy poniendo dos globals, ya sabemos que son variables globales, ¿ok? Ya entendemos qué significan variables globales. Y estoy generando dos, uno que es input y otro que es output. ¿Ok? Pues en input y en output ponen su dirección de trabajo, su carpeta de trabajo. En lugar de poner CD y la carpeta de trabajo, lo que vamos a hacer ahora es almacenarlo en variables globales, ¿ok? En objetos globales. Aquí pongo en el input, pues le pongo esta dirección, ya, de hecho ya estaba configurado. En el output tenemos la ventaja de que podemos elegir otra carpeta diferente. ¿Ok? En este caso yo personalmente voy a trabajar con la misma para no generar tanto desorden, pero en la práctica ustedes podrían trabajar con carpetas diferentes. Una para importación de base de datos y una carpeta diferente cuando querramos almacenar lo que hemos trabajado, ¿ok? Con esas bases. En este caso, bueno, dado que recién nos estamos familiarizando con esto, trabajemos con el input y el output con la misma dirección. ¿Ok? Bien, pues luego,
para hacer la importación de base de datos, hago referencia a ese input. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá estoy haciendo el use, que es para importar bases del Stata, ¿ok? Los que tienen punto .dta, y hago referencia, pues, a mi carpeta de trabajo. ¿Se acordaban que para poder hacer el llamado de la información que estaba almacenada en un global, tenía que usar este simbolito del dólar, ¿cierto? Simbolito del dólar y el nombre del objeto global. Es decir, con esto ya estoy haciendo el llamado a todo el texto que se encuentra almacenado en dicho global, ¿cierto? Es decir, hasta sesión 5. Es decir, estoy haciendo el llamado hasta la parte de acá, hasta sesión 5. El stata entra hasta la parte de acá. Pero aún me falta acceder a la carpeta 2025 e importar la información que está allí. Por eso es que agrego este 2025 aquí, ¿ok? Es decir, de la sesión 5, ahora quiero acceder al año 2025 y del año 2025 importar el sumario, ¿ok? Eso es todo con referente al código del global. También lo vimos la clase pasada. Y esto tiene una ventaja, que cuando trabajemos con múltiples años lo vamos a poder notar un poquito mejor. ¿Ok? Por lo pronto eso. Si han configurado bien eso, todo lo que viene después lo pueden replicar conmigo sin problema. ¿Sí? Recuerden tener la base de datos organizada de esta manera, del 2020 al 2025 por diferentes carpetas. Pongan muy bien sus direcciones de trabajo, que es un poco antes, ¿no? De acceder a determinado año. Aquí, justo donde observan los años diferentes, copian y pegan esta dirección, tanto en el input como en el output, salvo que quieran trabajar con direcciones diferentes, ¿ok? Pues nada, antes de continuar, lo dejo con Alexandra, a ver, para luego seguir de largo mejor. Buenas noches, chicos. En este momento realizaremos una pequeña pausa activa y aprovecharemos para comentarles sobre los paquetes disponibles del curso. Como saben, manejamos dos paquetes, uno es el paquete gratuito y el otro el paquete opcional o exclusivo. Tenemos preguntas frecuentes acerca de la diferencia. Bueno, les comento que el paquete gratuito contiene las clases en vivo y el paquete opcional o exclusivo es para quienes desean complementar su aprendizaje. Contiene el acceso al aula virtual, para que puedan ver las clases grabadas, materiales exclusivos, donde encuentran materiales exclusivos, y obtener un certificado por 60 horas académicas. Con respecto al certificado, incluye el código QR y su código de verificación que les permite comprobar su autenticidad de forma rápida y segura. Todo ello a un precio simbólico de 50 soles. Manejamos medios de pagos como Yape, Plin, cuenta corriente, y para los que están interesados, les enviaremos mediante el chat el número de nuestra asesora para que les pueda brindar más información y puedan aprovechar esta oportunidad. Y recordando también que estamos en la quinta sesión, ya nos falta poco para terminar el curso, así que aprovechemos esta oportunidad y sin más que decir, les doy el paso al doctor Oscar. Perfecto. Bien, pues si tenemos configurada bien esta parte de aquí, el input y el output, ya van a poder replicar conmigo, ¿ok? Todo lo que viene después. Bien, pues ahora ya puedo importar esto de acá. Perdón, me olvidé correr los inputs, los globals. Corro lo de aquí, listo. Ya tengo importada mi base de datos, ¿sí? Ya tengo importada mi base de datos. O sea, en lugar de escribir toda la dirección que está aquí, declarada, simplemente hago referencia al input, ¿sí? Con el signo de dólar. Bien, pues bien, importo otra vez por si acaso y la acotación. ¿Qué habíamos estado haciendo hasta ahora? Hasta ahora habíamos estado manejando la información a nivel muestral, ¿cierto? Habíamos hecho, por ejemplo, un tab de dominio y teníamos su respectiva distribución, ¿ok? Am, pero teníamos, por ejemplo, en este caso, 33.702 hogares, dado que trabajo con el sumario. En el sumario, por ejemplo, no tengo la variable converso, por lo tanto, solo tengo el conglome, solo tengo la vivienda y solo tengo el hogar.
¿ok? Entonces mi base de datos está a nivel de hogares. No tiene el CODPERSO, no tiene el identificador de personas. Por lo tanto, pues entiendo que estoy trabajando a nivel de hogares nada más. Perdón, acá. Entonces, si yo hago el tabulado de esto, obtengo 33.702 hogares, ¿ok? Entonces, pero esta cantidad de hogares no es la cifra que representa toda la población, ¿ok? Pues para ello tengo que hacer uso del factor de expansión, ¿cierto? Bien, ¿cómo yo hago la referencia al factor de expansión dentro de Stata? Pues muy sencillo, luego del tab de dominio tengo que abrir y cerrar corchetes, ¿ok? Abrir y cerrar corchetes. Aquí estoy abriendo y cerrando corchetes en estos tres casos, ¿sí? Y luego de ello, pues puedo usar tres tipos de configuraciones: el IW, el AW o el W. Sí, el W es una abreviación de weight, que es peso, ¿sí? Entonces puedo usar el IW, el AW y el W, ¿ok? Son tres configuraciones. Son los nombres de las tres configuraciones, ¿ok? Y luego de un igual, tengo que poner el nombre asociado a mi factor de expansión. En este caso, si yo pongo factor, me aparece allí. El factor 07 es el factor de expansión anual, proyecciones de CPV 2007. Por ejemplo, este factor de expansión está generado en función del censo realizado, del censo de población y vivienda realizado en el 2007. ¿Ok? Bien, acá. Entonces, es sencillo. Tab dominio es lo que ya conocemos. Tab dominio es lo que hemos venido trabajando hasta ahora. Si queremos incluir el factor de expansión, pues dentro de corchetes debo hacer la declaración de dos cosas. Uno, que es la configuración, que puede ser IW, AW o W, y luego del igual poner el nombre de la variable, ¿ok? Que almacena mi factor de expansión, que en este caso es el factor 07. Entonces, como podrán notar, si solamente hago tab dominio, pues está la distribución muestral, que también lo vimos en el Excel la clase pasada, ¿cierto? Una vez que hicimos el ejercicio de muestreo, está la distribución a nivel de la muestra. Entonces, pero si ejecuto este tab, pero añadiendo el factor de expansión, van a notar que ahora mi total ya no es de 33.702, sino es de 10.712.450. ¿Ok? Entonces, estos 33.702 hogares muestrales representan a 10.712.450 hogares poblacionales. ¿Ok? Y pueden notar también que la distribución cambia. En la costa norte, por ejemplo, es 14.5% muestralmente, pero en la población es de 13.96. ¿Ok? En Lima Metropolitana, que es el caso más complicado, más complejo, la distribución es de 12.25% en el muestral y en el poblacional es de 32.26%. ¿Ok? Entonces, eso con agregar el factor de expansión ya estamos obteniendo ahora sí tanto los absolutos, ¿ok? Como los porcentajes de distribución, ¿ok? Poblacionales en lugar de los muestrales, ¿sí? ¿Qué ocurriría si en lugar del IW uso la configuración AW? Podemos notar que en los valores absolutos hemos vuelto a obtener los valores muestrales, que es 33.702. ¿Ok? Si vamos más arriba donde no usamos ningún tipo de factor, estamos con los 33.702. ¿Ok? Los absolutos han vuelto a demostrar, ¿ok? La distribución a nivel muestral nada más. Pero notemos que la distribución porcentual, ¿ok? Sí se mantiene a niveles poblacionales. Este 13.96 coincide con el 13.96 de aquí, en el cual también se usa el factor de expansión. Y evidentemente no coincide con el tabulado en el cual no se usa ningún tipo de factor, aquí es 14.53.
¿sí? Entonces, pues aquí la moraleja es sencilla. Para agregar factores de expansiones dentro de corchetes tengo que definir la configuración y la variable del factor de expansión. El IW va a expandir tanto los valores absolutos como los valores en porcentajes. El AW mantiene los absolutos a nivel muestral y las proporciones, ¿ok? Si las deja a nivel poblacional. ¿Qué ocurre si uso más bien el W? Me va a salir un error porque el W solo funciona cuando el factor de expansión contiene valores enteros. ¿Ok? En la ENAO, los factores de expansión tienen valores continuos. Por eso es que aquí obtenemos un error. Igual se los muestro. Existe esta configuración general, más genérica, para factores de expansión que solo contengan valores enteros. ¿Ok? Pues bien, por ejemplo, a ver, calculemos la media del gasto del hogar, ¿ok? Solamente para ejemplificar. La media del gasto del hogar muestral, ¿de acuerdo? Es de 30.062 soles, ¿ok? 9.000 dólares más o menos, ¿cierto? ¿Ok? Al año, ¿sí? Al año. Y si usamos el factor de expansión, ¿ok? Estoy usando el IW, obtenemos que el gasto, la media del gasto poblacional es de 31.590, ¿ok? Soles, aproximadamente 9.500 dólares, ¿sí? Entonces, entonces, el estimador resultante es diferente, es importante usar el factor de expansión, ¿sí? Bien, pues dicho esto, por ahora solamente hemos incluido solo una variable del diseño complejo de la encuesta, que es el factor de expansión. ¿Ok? No obstante, para calcular los estadísticos debemos incluir también el estrato y el conglomerado. ¿Ok? Y aquí se complejiza un poco más la cosa, porque debo realizar entonces una, una preconfiguración en Stata, ¿ok? Para poder realizar después los tabulados, tomando en cuenta todo el diseño. ¿Sí? Entonces, ¿cómo declaro todo el diseño de la encuesta en Stata? Bien, vamos a conocer un nuevo comando que es el SBY-set, ¿ok? Este comando me va a permitir configurar el Stata para empezar a trabajar con toda la configuración de la encuesta de mi base de datos, ¿ok? En este caso, por ejemplo, yo le estoy diciendo a Stata que mi encuesta tiene conglomerados, ¿ok? Y que la variable de conglomerados es conglome. Entonces, la primera variable que yo declare en el SBY-set, ¿ok? Esta tal lo va a entender que hace referencia a conglomerados. En el caso del INEI se llama conglome, perdón, conglome, por eso es que estoy poniendo conglome en esta parte del código, ¿sí? Conglome. Luego voy a definir mi factor de expansión, ¿sí? Otra vez, entre corchetes voy a poner mi factor de expansión. Pero el SBY-set trabaja con una configuración propia. Antes trabajamos con el IW, el AW y el W. Para SBY-set vamos a trabajar con el PWeight. También pueden escribir PW nada más. ¿Ok? PW también. Aquí lo estoy escribiendo completo. Los dos son válidos. ¿De acuerdo? Y dentro de los corchetes y de la configuración ponemos el nombre del factor de expansión. En este caso, el factor de expansión se llama factor 07. Y luego de la coma, voy a especificar que mi ENAO, que mi encuesta tiene estratos. ¿Ok? Entonces, dentro de estrata y de los paréntesis, voy a poner la variable que almacena mis estratos, con el cual se realizó la estratificación, valga la redundancia, ¿ok? Para el muestreo de mi encuesta. Pues nada, vuelvo a leer por si acaso toda la línea de código. Estoy declarando, ¿ok? La encuesta compleja que tiene conglomerados, que tiene un factor de expansión y que tiene un estrato. Cada vez que trabajen con Lenao, la configuración es muy similar, ¿ok? Va a cambiar un poco entre módulos, sobre todo el factor de expansión. Los conglomerados y el estrato se van a mantener básicamente igual, ¿ok? Y bueno, es casi como una plantilla esto de acá. Y esto lo pueden adaptar a otro tipo de encuestas.
¿ok? Recuerden, siempre primero el conglomerado, entre los corchetes el factor de expansión y en estrata pues ponen el estrato, ¿sí? Bien, entonces ejecuto esta línea y con ello ya he configurado. Esta ya reconoce que todo lo que voy a calcular después está en función de una encuesta compleja. Incluso podríamos poner SBY-DES para tener una descripción del SBY que acabamos de realizar. Y aquí están los estratos. Me dice que mi encuesta tiene 8 estratos. El units hace referencia a la cantidad de conglomerados que tiene cada estrato. Ops hace referencia a la cantidad de observaciones, en este caso de hogares, ¿no? De viviendas, perdón, de viviendas que están contenidos, ¿ok? En cada estrato. Y bueno, las observaciones, pero en rangos, ¿no? Mínimo, la media y el máximo. ¿Sí? Bien. am, pues con ello ya hemos configurado la encuesta. Entonces, todo lo que viene después es trabajar con la encuesta haciendo referencia a su diseño, ¿sí? Entonces, ya hemos configurado la encuesta. Ahora, ¿cómo hago referencia a esa configuración? Muy sencillo. Ponemos SBY y dos puntos. Con este preámbulo que hemos puesto acá, yo le estoy diciendo a Stata, por si acaso lo que calcule aquí a la derecha tiene la configuración, ¿ok? Que definí arriba, ¿sí? Entonces, con este preámbulo de aquí, que simplemente es by y dos puntos, Stata entiende que lo que calcule a la derecha, ¿ok? Debe tener como referencia la configuración que hicimos arriba, ¿sí? Bien, entonces, pues calculemos nuestro primer indicador, ahora sí, considerando todo el diseño de la encuesta, ¿ok? Voy a volver a calcular este gasto del hogar, ¿sí? La media del gasto del hogar. Entonces, la sintaxis es muy parecida, ¿no? Sin el diseño de la encuesta, simplemente era la media del gasto del hogar. Con el diseño de la encuesta, simplemente agrego el preámbulo, ¿ok? Para que ésta entienda que esta configuración debe ser tomada en cuenta. Pues bien, pues ya tenemos el cálculo de la media del gasto del hogar anual, ¿ok? Y bueno, en el cálculo obtenemos una salida con mucho más información. Tenemos la media, aquí se demuestra todos los estratos y los conglomerados que son parte de mi encuesta, el número de observaciones, que son 33.702, pero con factor de expansión son 10.712.450, ¿ok? Ah, pues la media, su error estándar y su intervalo de confianza, ¿sí? Entonces, importante, pues hagamos una pequeña comparación con calcular el estadístico, pero sin usar la configuración. Entonces, acá, por ejemplo, estoy calculando la media del gasto del hogar, pero solo considerando el factor de expansión. Si yo ejecuto esta línea, tenemos el mismo estimador, que es 31.590.37. ¿Ok? Acá solo estoy usando el factor de expansión y aún así obtengo el mismo estimador. No obstante, notarán que el error estándar no es el mismo. ¿Ok? Entonces, si yo no uso el diseño de la encuesta, en mis estimaciones voy a subestimar el verdadero error estándar de dicho estimador. Y ustedes podrán decir, pero ¿esto para qué sirve? Si principalmente reportamos el valor medio, ¿no? Del estimador, pues esto me va a servir cuando hagamos comparaciones interanuales. ¿Ok? Cuando yo quiera comparar, cuando yo quiera hacer test de medias, test de significancias y comparar el 2025, por ejemplo, con el 2024. El 2025, por ejemplo, con el 2020, con etapa pandemia. Puede ser que los estimadores sean un poco diferentes, pero estadísticamente sean iguales. ¿De acuerdo? Entonces, el error estándar ahí va a cumplir un objetivo muy importante. Y vamos a hacer un ejercicio, de hecho, de significancia un poquito más adelante. Entonces, eso, ¿ok? Entonces, si solo uso el factor de expansión, por ejemplo, bien, obtengo el estimador correcto, pero el error estándar asociado no es correcto, está subestimado, ¿ok? Y bueno, si es que ni siquiera usar el factor de expansión, pues ya tendría implicancias incluso en el estimador. El estimador no es el mismo. El estimador con todo el diseño de la encuesta es 31.590, mientras que el estimador, pues sin factor de expansión, es de 30.000.
¿de acuerdo? Entonces, hay repercusiones de no usar el diseño de la encuesta en el cálculo de tus estimadores, ¿sí? Esa moraleja es importante. Bien, pues ahora pasemos a, a profundizar más, pero ya con algo aplicado, que es la pobreza monetaria. ¿Ok? Para eso podemos situarnos